La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este su programa de Mundo Cristiano y como siempre con nuestro hermano Carlos. Feliz como cada lunes, Arturo, compartiendo contigo, con nuestra audiencia que está allá en su casita, por YouTube, por las redes sociales que nos escuchan, también por la radio y por la televisión. Ciertamente estamos a través de Isma Visión, el 54 para toda la región este y el 74, para la región de, Punta Cana y Bávaro, Así es. en Blue Telecom. Ahí pueden sintonizarnos 184 para en Claro, allá Santo Domingo. Así que ya ustedes saben, hermanos, y a través de Mundo Cristiano IDP, tenemos por ahí también, usted puede accesar todo Así por es. ahí, o sea que tenemos diferentes vías por donde usted puede accesar Y compartir los contenidos también Ciertamente. con las demás personas. Así es, Carlos, y en el día de hoy, el tema que estaremos tratando durante todo este mes, hemos estado hablando con relación a lo que es el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el tema para el día de hoy es el arma de Dios para cambiar una nación. El Evangelio es el arma de Dios para cambiar una nación. En el día de hoy estaremos hablando a la luz de la palabra del Señor con relación a todo esto, Carlos. Así es. Bien, y mirando todos estos acontecimientos en los últimos, vamos a decir, meses prácticamente, la nación ¿Cómo va prácticamente... el mundo? El mundo, Sí. ciertamente el mundo. ¿Cómo va el mundo? Un deterioro. Ciertamente la cosmoción en todos los aspectos de la vida, y nosotros vamos a hablar con relación a la luz de la palabra de este mensaje de salvación que es el Evangelio para el cambio de una nación. Carlos, y como siempre, personas que en sintonía están con nosotros, le enviamos saludos, y los que están de cumpleaños le enviamos felicitaciones, como el caso de Darlenis, que estuvo de cumpleaños. Así es. Y la líder Laura también, Laura Caraballo, Laura, estuvo de ¿cierto? cumpleaños. Y su padre Radamés Así Caraballo es. estuvo de cumpleaños también. O sea que cada una de las personas que, ¿verdad? Enviamos saludos y felicitaciones de cumpleaños, de verdad que sí. Nada, como siempre, los domingos, recuerde, estamos en el culto a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Estamos estudiando el libro de Oseas y en este domingo estuvimos culminando con el capítulo 5 de Oseas. Así que ya ustedes saben, puede venir y compartir con nosotros, recuerde. Y los días martes, verdades bíblicas, los días jueves culto a partir de las 7 de la noche y también los sábados 5:30 de la tarde, los jóvenes dirigiendo el culto para toda la iglesia. Así que ya ustedes saben, hermanos, y nada, vamos de inmediato, Carlos, estos minutos a nosotros introducir el tema que nos ocupa para el día de hoy, el arma de Dios para cambiar una nación, el Evangelio, Carlos. Y hay algo que debemos de nosotros, antes de leer el texto base que tenemos o algunos textos que nos soportan todo lo que vamos a hablar, y es, Carlos, que si hay algo que todo médico necesita, es para dar una, vamos a decir, una recomendación o pudiéramos decir, tratamiento a una posible enfermedad de un paciente, es un diagnóstico, ¿verdad?, certero. Y ese diagnóstico certero, por eso se manda a hacer diferentes estudios. Luego de los estudios en las manos, entonces el médico determina la condición que usted tiene. Y sería una locura de parte nuestra que nosotros seamos diagnosticados con algún tipo de enfermedad y por razones de que yo no quiera seguir viviendo mi vida como de espalda a esa realidad, no acepte dicho diagnóstico
y quiera como decir, vivir como de una manera, ¿verdad? Irresponsable, como quiero. O en su defecto, como en una ocasión se tuvo muy puesto de moda, todavía lo usan. Mira, tú tienes tal o cual enfermedad por el diagnóstico tal, decir no lo recibo. ¿Lo escuchaste? ¿Tú te acuerdas? Cancelo. Cancelo eso, no lo recibo. Todo ese tipo de cosas, porque tú no quieres. Entonces, inclusive, trata de buscar una segunda opinión a los fines de que te varíen ese resultado o ese diagnóstico. Y en muchos casos pudiera, ¿verdad?, variar. De hecho, ¿tú te acuerdas lo que pasó con, antes, para darte, lo que pasó con Acab, cuando se hizo una alianza Josafat con Acab, y querían consultar a un profeta para ir a la batalla, a la guerra. Y Josafat le dijo, pero no hay un profeta de Dios en el reino. Y Acab le dijo, sí, hay uno. O sea, que Acab sabía que los que estaban alrededor de él no era un profeta de Dios, que le hablaban, le profetizaban la mentira, pero él le gustaba. Sí, pero él sí hay uno, pero ese no me profetiza lo que yo quiero escuchar. Qué problema, ¿no? Y tú decías lo siguiente también, que hay unas personas que sí, lo que hacen es que contrarrestan el diagnóstico, o vamos a decir, entran como de distorsión de la realidad. Vamos a decir, un estado de distorsión de esa realidad. Pero hay otros que aceptan el diagnóstico, pero lo que no buscan la medicina correcta. Eso es decir, acepto que estoy mal, acepto que estamos en decadencia, pero ya yo sé que la medicina no es la que me gusta. Y yo entonces comienzo a buscar otras medicinas que no son las que... Otro tratamiento. Que no va con la enfermedad que yo tengo. Así es. Eso es lo que pasa con la humanidad. Es lo que está haciendo la humanidad, buscando diferentes tratamientos para contrarrestar la enfermedad, cual Dios, por medio del apóstol Pablo, diagnosticó en el libro de Romanos. Carlos Ávila. Entonces... Carlos, la condición que el hombre quedó después de la caída. ¿Cómo quedó ese hombre después de la caída? Imagínate, primero quedó apartado completamente de Dios, es decir, ya perdió esa conexión y entonces quedó cautivo en el pecado. Ciertamente. Y ese pecado es el que sale a relucir porque la nación está en decadencia. Ciertamente. Quedó apartado. Así es. Y ya, gracias a Dios. Ciertamente, ya en ese momento ya el hombre quiere hacer su voluntad, lo que quieren, lo que está, los deseos pecaminosos. Cuando hablamos, vuelvo y repito, pecado es la violación de los mandamientos que Dios ha dado, la ley de Dios, es violar esos mandamientos. Dios dijo, bueno, tú vas a casarte con una mujer y tú dices, no, yo quiero casarme con un hombre. Entonces, tú estás violando un mandato de Dios, eso es pecado. Entonces, por eso quiero explicarlo, porque hay personas que no conocen del Señor y es bueno explicarle este tipo de detalles, Carlos. Entonces, fíjate que si nos vamos al capítulo 5, el 3 ya vemos la razón. Dios le dice, mira, por razones de esta vas a hacer esto. Mira, tu deseo será como para tu marido. Ya inclusive ya vemos el diagnóstico que da, que inclusive en la relación matrimonial, la mujer va a querer dominar al hombre, va a querer ser la protagonista, ¿verdad? De manera, el deseo pecaminoso de la mujer, ser líder, cabeza. Pero el hombre, de manera, su deseo pecaminoso, entonces usaría la imposición, la fuerza. Entonces, fíjate, por eso vemos los problemas ¿verdad? Entre los matrimonios. Entonces, el 5.5, ¿qué dice de Génesis 5.5? El 5.5 dice entonces, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Espérate, que yo quiero ir a donde iba, que toda no, el 6.5, ahí fue que me confundí. El 6.5 que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, ¿verdad? Designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mar. Así quedó la mente. O sea, todos los pensamientos que llegaban, era solamente al mar. Continuo al mal. Continuo al mal. O sea, hay una situación, hay que resolver dicha situación. El hombre mismo no puede, no tiene la condición ni la capacidad para resolver esa situación, Carlos. Y una de las cosas es que tomó la mente del ser humano, que eso fue lo que deterioró la manera en que el hombre toma decisiones, la manera en que el hombre siente deseos, necesidades, cómo lo interpreta. Entonces su mente se deterioró, así por eso Corintios 2, del 3 al 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ven la enfermedad,
ven la violencia, ven la maldad del mundo, pero su conocimiento no le da para entender que es la solución, es Cristo, el Evangelio de Dios. Ahí es donde está, quedó esa mente, quedó embotada, entenebrecida. ¿Cómo queda la condición de que queda la mente? Y es necesario, Carlos, es de nosotros definir lo que la palabra mente significa. Porque a veces, ¿verdad? Porque de hecho tú has escuchado en todos estos días que hay un problema de enfermedad mental. Y tú dices, cuando hablamos de enfermedad mental lo podemos hablar en el mismo sentido como cuando yo me enfermo de un órgano, porque que ¿dónde está la mente, Carlos? Porque cuando una persona fallece, el cerebro va al sepulcro. Y la mente, ¿qué es la mente? O sea, tú te pones, ¿a dónde está ubicada? ¿Qué es la mente? Entonces, es necesario saber qué es la mente. Cuando la Biblia se refiere a mente, ¿a qué se está refiriendo? Y la palabra, hay una de las palabras para definir mente que es dianoia, que significa pensar a través de. O sea, que mi mente es algo que a través de eso yo pienso. Esa es mi mente. ¿Cómo es? Yo no sé. No lo dice la Biblia. Pero es porque dice que nuestra alma va a la presencia del Señor y el cerebro va al sepulcro. Y esa mente, Carlos, sigue pensando. Sí. Pero y también, y tú sabes que Nabucodonosor se vuelve loco. Es decir, que su mente tuvo una situación. Hay algo ahí que sí, pero que va incluso enfocado al pecado. Ciertamente. Porque la de Nabucodonosor fue enfocado al pecado. Ciertamente. El otro término que uso para definitivamente nous, que significa el asiento del entendimiento, es el lugar del conocimiento y del razonamiento, que incluye sentimientos y decisiones. Con la mente yo acumulo conocimiento, yo tomo decisiones y yo siento mis emociones. O sea, que mis emociones están, Carlos, íntimamente atadas a cómo yo pienso. O sea, fíjate. Entonces, desde ahí ya partimos. Y por eso, ¿qué pasa? Que Dios quiere tu mente, pero Satanás también quiere tu mente. Entonces hay una batalla. Dios quiere tu mente porque Él en el primer capítulo, en el primer mandamiento dice que me amarás como toda tu mente. Con toda tu alma, con toda tu mente. Así pero es. también Satanás quiere esa mente. Porque si tú tomas la mente, va a tomar el curso de vida del individuo, Carlos. Es tremendo y es importante entender entonces la condición de nosotros en este mundo. ¿Cómo queda esa mente? ¿Cómo estamos? Y entender, es decir, por qué está pasando todas estas cosas. Porque, y ahí se responde una pregunta. Y dice, ¿cómo puede una persona que no conoce a Cristo? No, él hace todo bien. Es que no puede. No hay porque forma. Si basado en lo que ya quedó su mente embotada, que no quiere cumplir las cosas de Dios, que tiene situaciones con Dios, entonces por ende, lo que debe hacer es maldad. Desde luego, Eso Carlos. es lo que debe de hacer. Y lo que Eso es lo que debemos esperar. Exactamente. El problema está, Carlos Ávila, y es que el pecado, como dijera Pablo, es tan pecaminoso, así mismo él lo describe, que parece que era como un pleonasmo, pero Pablo no encontró otra palabra para describir el pecado que la misma palabra pecado, que el pecado es pecaminoso, altamente pecaminoso. Y lo que pasa es que nosotros pensamos que pensamos bien. Y cuando alguien está pensando, no piensa en cuanto al patrón de pensamiento mío, yo digo que ese pensamiento está contrario a lo es un pensamiento incorrecto, pero es que nosotros después de la caída ninguno pensamos bien. Pensamos que pensamos bien. ¿Y cuál es el estándar? La mente de Cristo. Si nos vamos a buscar un estándar para ver si Carlos y yo pensamos bien, ¿cuál es el estándar para evaluar eso? Es la mente de Cristo. Es la mente de Cristo. No hay otro estándar. Si Cristo pensara como nosotros, la justicia sería el castigo de los otros. Sí. ¿Cómo es? Que si la mente de Dios fuera como la de nosotros, entonces, ¿cuál sería el destino de nosotros ahora mismo? No, inmediatamente el castigo no tendríamos solución, porque lo correcto, el ser humano lo que quiere es piensa en Él. Entonces, Dios no piensa en Él. Dios dice, no, estas personas lo que me están dando problemas y aún así yo estoy ahí para ellos y le busco solución. Mando a mi único hijo a morir por aquel que no me respeta, aquel que me ha negado, aquel que no me quiere, aquel que se ha aprovechado de todo lo que he hecho por él. El que se ha prostituido. Se ha prostituido y aún así yo mando a mi hijo a morir por ti. Así es, Carlos. Siendo mi hijo inocente. Y siendo mi hijo inocente. Y por eso ahí usted puede entender por qué dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el de tal manera. Sí. Que ahí es. Que es grande. Que es el de tal manera donde nosotros
nosotros debemos de llegar. Exactamente. Entonces, Carlos, el entendimiento de nosotros que se quedó después de la que endurecido, en 2 Corintios 3:14, como tú lo hablas, que embotó, endurecido. El entendimiento ha sido cegado, 2 Corintios 4:4, por el Dios de este mundo, cegado. El entendimiento quedó, vamos a decir, esclavizado a la vanidad de la mente, de los deseos, vamos a decir, banales. El entendimiento fue entenebrecido, oscurecido. Una mente carnal, que en Colosenses 2:18, una mente depravada y una mente embotada. O sea, de esa manera quedó nuestra mente, Carlos. Entonces, imagínate, ¿qué podemos nosotros hacer? Hay una dificultad. Entonces, para eso, entonces, Dios tiene que hacer algo. Una solución. Una solución. Y es que Él enviar a su Hijo a morir por nosotros para restaurar a ese hombre que ha caído y que tiene una mente embotada, entenebrecida, un corazón endurecido, una mente entenebrecida y una voluntad esclavizada. Así es. Escuchaba a una persona hablando sobre las situaciones que pasan en todos los países y tomando en cuenta la violencia. Escuché que un país incluso está intervenido de Centroamérica por la violencia. Ciertamente. Vemos la violencia a países en estos últimos tiempos destruyéndose unos con otros. Vemos la violencia de Estados Unidos. Vemos a nivel global todo el deterioro que hay. Pero cuando vemos cada una de esas naciones, cada una tiene fórmulas diferentes para manejar las cosas, pero vemos que ninguna está funcionando. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vemos la violencia del tiroteo de Estados Unidos, vemos que no, que la solución es prohibir las armas. Pero vemos que acá están prohibidas las armas en República Dominicana, pero tenemos violencia. Es decir, que mira cómo el ser humano va creando soluciones, pero que ninguna funciona porque le está dando la espalda a la única solución, que es el Evangelio de Jesús. Se están partiendo de premisas totalmente erradas, equivocadas. Entonces, y otros dicen, lo que pasa es que han sacado la moral y la cívica de las escuelas. Ciertamente, nosotros no estamos llamados a predicar moral y cívica, estamos llamados a evangelizar. Así es. Ahora, que cuando yo evangelizo y el individuo abraza el evangelio, de que la moral y la cívica va a ser el resultado de yo abrazar las verdades de Dios, claro que sí, eso es así, pero no es lo que yo debo de hacer. Yo debo de predicar el evangelio, evangelizar a las personas a los fines de que esas personas puedan, ¿verdad?, conocer y cambiar. Entonces, detenerse. Y vemos que el mundo está como está, porque Romanos 1:18 dice ahí, Carlos, y nos da y que no tenemos tiempo para definir cómo Pablo, convirtiéndose aquí, fungiendo como un fiscal general, dice la condición de la humanidad. Así es, dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, por lo que Dios se conoce y se les manifestó, pues Dios se le manifestó por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que su poder, el poder de Dios lo manifestó a través de lo creado. Así es, y su divinidad también a través de lo creado, se lo hizo saber. Y ese entendimiento, le dio un entendimiento hay algo que se llama conciencia que tiene todo ser humano, que Dios le dio para que él pueda, viendo esa, vamos a decir, creación, esa revelación general, no especial, porque la especial es la bíblica, pueda entender de que hay un Dios superior a él. Y que nacen con eso, mi niño. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Exactamente, ha alejado. No, y está restringiendo. Sí. Dice que está restringiendo la verdad. ¿Con qué? Buscando otro tipo de corrientes alternativas. Dicen filósofos del comportamiento humano que la Biblia representa uno de los principales problemas para la violencia por todo el contenido que tiene. Pero es que... Entonces, ahí es donde entra. Entonces, países donde se ha sacado la Biblia completamente, es donde más violencia hay. Es donde más violencia. Así que están buscando unos síntomas contrarios al verdadero, que es el comportamiento humano. Claro que sí, Carlos. Cuando tú sacas a una persona a Dios de la ecuación en el ser humano, yo decía la semana pasada, el hombre es como un animal de 2 patas. Y peor, disculpeando de los animales, porque un animal no quiere ser, una chiva no quiere ser chivo, siempre va a ser chiva. O sea, mientras que el ser humano trata de querer, siendo hembra, quiere ser varón, y todo ese tipo de cosas que hoy día se... Ir en contra de su naturaleza. Contra de su naturaleza y todo ese tipo de cosas. Pero para que tú veas cómo el deterioro, y todo esto ha sido, tú sabes que el deterioro de todo lo que vemos ha sido el desconocimiento de Dios.
el desconocimiento de Dios y la falta de temor de Dios en el individuo. Cuando yo no entiendo que yo no tengo otra autoridad superior que me da, que me fiscaliza, ¿qué pasa, Carlos? Yo no hago las cosas como que Dios me está mirando. El presidente va a actuar como que él no tiene, ya él es la máxima autoridad en ese lugar y va a hacer lo que él entienda. Pero por eso que Nehemías en capítulo 5 dijo que él no hizo lo que hicieron los gobernadores. Nehemías estuvo de gobernador en el pueblo de Israel durante 12 años. Él dijo que él no hizo lo que hicieron los demás porque él tenía temor de Dios. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre una y otra persona. Así es. Por eso la Biblia nos dice a nosotros los creyentes que somos sal y luz en esta tierra, ¿cierto? Entendiendo la naturaleza de lo que iba a acontecer en el mundo. Entonces nos pone a nosotros esa misión que dice Marcos 16, 15, 17, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ese será más salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante que esto no es un capricho. No. Esa es la solución de acabar con el pecado y la maldad del mundo. Todo lo que estamos nosotros hoy viviendo se soluciona si nosotros hacemos nuestro trabajo. Claro que sí, pero ahora mismo hay alguien que posiblemente esté aquí, estos ilusos que están hablando, y todo el mundo se va a convertir en ese lugar, en la nación. O sea que para que la nación cambie, todo el mundo se tiene que convertir. Óigame, no necesariamente, porque entendemos y sabemos que no todo el mundo se va a convertir. Así es. Ahora bien, ¿qué sucede, Carlos? Que las personas que van a ir a las posiciones donde Dios ha puesto un medio de gracia para la convivencia, que son las autoridades. Dicho sea de paso, Dios le llama ministro. Oye, ese presidente, el presidente Luis Abinader, los senadores son ministros de Dios para impartir justicia. Eso no lo dice Arturo Peguero. Pues eso lo dice la Biblia. Y mire qué dice aquí. Porque el servidor de Dios para tu bien, el 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues temer a las autoridades? Haz lo bueno. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es, óigase bien, servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, la autoridad, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea que en un país donde, ¿verdad? Entonces, eso es la persona, ese gobernador, esa senadora, ese diputado, ese magistrado, ese presidente, es un servidor de Dios que está allí puesto por Dios, por su medio de gracia que Él ha dispuesto. ¿Para qué? Para castigar. Y uno de los medios de gracia que Dios ha dispuesto, Carlos Ávila, es el castigo a la mala obra. A la mala obra. Claro. Y eso contrarresta la maldad. Es Claro, decir, porque el que sí sabe que hay consecuencias detrás de las cosas y se aplica y toda la maldad viene por el hombre. Sí, es decir, que el hombre tener la libertad de hacer esas cosas y de pensar que puede hacerlo saliéndose con la suya es lo que acarrea y aumenta la posibilidad de que las más personas lo hagan. Dice, eso que tú estás diciendo, mira, yo te lo voy a decir, pero en la Biblia. Eso mismo que tú estás diciendo. Oye lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. ¿Tú ves? O sea, y aumenta la maldad. El nivel. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios ha dispuesto la instrucción de la palabra para crear una conciencia, vamos a decir, cristiana bíblica, con una cosmovisión bíblica cristiana que trate de hacer las cosas adecuadas y correctas. Pero aquel que no se ajusta a ella también ha creado un medio para que cuando no lo haga, justo castigo a la mala obra. Es importante que también entendamos el propósito de predicar el evangelio, porque somos luz, pero esa luz es como de influenciar también. ¿Cierto? Cuando yo soy dueño de un negocio y yo me manejo de la manera correcta, hago las cosas correctas, yo estoy de una manera indirecta siendo luz de las personas que están debajo de mí. Pero cuando yo también soy un buen empleado, los otros empleados ven cómo yo me comporto. Entonces, no necesariamente todos tienen que ser cristianos, pero si somos muchos cristianos, esas personas van a poder influenciar
en las demás personas, entonces van cambiando la mentalidad, que era lo que pasaba siglos pasados. Exactamente, Carlos, y por eso es que el Evangelio es el poder de Dios. Así es. No es un poder, sino el poder de Dios, o sea, en acción. Así Por es. eso que la palabra ahí para poder es dinamus. Dinamis, que viene de la palabra dinamita, es como el poder explosivo, detonar. sí, de detonar, pero para edificación de esas mentes caídas y de ese hombre caído que debe de ser. Y muchas veces pensamos bien, pero no, si nos vamos al estándar bíblico, no pensamos Así es, bien, así estamos es. pensando muy mal. El Carlos. problema de este mundo no se soluciona con ideologías, con cosas sociales y con esquemas políticos, se soluciona con el Evangelio de Dios. Ciertamente, ni con tampoco test psicológico, ni tampoco, y la gente dice, pero este hombre siempre está, sí, bueno, que eso es lo que, psicología, nada de eso, no, es a través de la transformación por medio del Evangelio de Cristo. Carlos. Amén, amén, Así así que es. amigo que nos escucha, lo único que va a cambiar tu forma de pensar, razonar y actuar es abrazar el Evangelio de Cristo. Ya no tenemos más tiempo para su amigo, hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer, nuestro hermano Carlos. Amén, amén. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat, número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.